Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy están con nosotros don Pedro Romero. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días, don Ricardo, y oyentes y compañeros. Muy bien. Y muy buenos días a don Guillermo Dupuy. Don Guillermo, buenos días. Buenos días a Vale, todos. muy bien. Iniciamos la tertulia de hoy. Bueno, la semana pasada fueron las últimas, hasta ahora, elecciones autonómicas, en este caso en Castilla y León, cuyos resultados todos conocemos. Se repite un poco la versión de Extremadura y de Aragón, en la cual el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero es evidente que es Vox el que tiene la posibilidad de darle la presidencia al Partido Popular. Bueno, en esas estamos. Y para hablar de ello, vamos a ver de los posibles pactos, si los hay o no los hay, y de aquí a poco tiempo, porque si mal no recuerdo, el calendario está ya muy apretado, sobre todo el de Extremadura, algo más el de Aragón, pero yo no sé ustedes, pero yo hasta la fecha no he visto ningún movimiento. Don Guillermo, y comenzamos la tertulia con este tema. Adelante, cuando usted quiera. Bueno, pues sí, es lo que hemos comentado, que es la pena de estos periódicos y recurrentes fracasos electorales del Partido Socialista, que le deberían estar desgastando mucho, pues queda en un segundo plano ante el lamentable espectáculo de falta de entendimiento de los dos partidos que tienen la obligación y el derecho y el deber de entenderse, ¿no? Y nada, ya es un espectáculo esperpéntico. Esta misma semana, creo que fue el lunes, ante los micrófonos de esta misma casa, el señor Feijóo decía que había que llegar, que no había excuso para no llegar a un acuerdo y tal. Y el día anterior era Santiago Abascal el que aseguraba que Vox iba a entrar en los tres gobiernos. Entonces, bueno, pues no se entiende cuál es el escollo. Es decir, es que nadie explica dónde está el problema. Es decir, es un problema de cargos. Es decir, la discordia puede ser que a Vox está pidiendo una representación sobredimensionada o poco proporcional a lo que aporta, eh, o el escollo está no tanto en cargos, sino en una cuestión programática. Y si es programática, ¿en dónde está el problema? Es el tema de la inmigración, es la bajada de impuestos. Vox la quiere más audaz, PP menos, o el viceversa. Es un tema, si no es programática, no es de cargos, que ha sido estratégica, bueno, de creer que ir por separado le puede beneficiar a uno o a otro. Es decir, nadie sabe ahora mismo dónde está el problema. Lo que sabemos es que dos partidos cuyos electorados mayoritariamente buscan el entendimiento de las dos fuerzas y sin cuyo entendimiento no hay alternativa, pues no llegará a un acuerdo. Yo espero que, bueno, lo que decíamos en el programa del fin de semana, de la semana anterior, esperemos que no se nos presenten las andaluzas, ¿no? Porque es que ya sería el espectáculo sería. Y aquí tenemos un problema, aunque yo decíamos en la editorial que aunque sea muy orteguiano eso de culpar a las masas, aquí estamos ante un problema y un espectáculo que nos está dando las élites políticas del Partido Popular y de Vox, que no llegan a un entendimiento y no sabemos. La gente ha hecho lo que tenía que hacer, que es dar mayoritariamente un vuelco electoral. La derecha ahora mismo está barriendo, tiene una mayoría absoluta. ¿Sí? No es que la gente se fume un puro o siga votando por inercia al PSOE. No, no, no. El ciudadano de a pie ha hecho un cambio de voto enorme. Ahora fallan las élites que, teniendo que entenderse, no se entienden. Yo quiero pensar que será cuestión de días el que nos digan ya que han llegado al entendimiento. Vamos, sería esperpéntico tener que volver a repetir elecciones. No sé qué opinan ustedes. Adelante, don Pedro. Don Pedro. Bueno, pues efectivamente yo veo que PP y Vox están condenados a entenderse, porque estamos viendo ya varias elecciones autonómicas
en las que el PP no consigue mayoría absoluta, sin embargo sí que tiene la posibilidad de gobernar pactando con Vox. Y yo en este caso no sería tan contundente al decir que se le ha dado un vuelco, porque bueno, el PSOE ha pasado si no me equivoco, de 28 a 30. Bueno, Es decir, ha subido el PSOE. Es verdad que otros partidos de izquierdas han bajado o incluso han desaparecido. mm, Y eso es lo que hace que la pequeña subida de Vox y la subida también de 2 escaños del PP, igual que la del PSOE, pues haga que tengan mayoría, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que deben entenderse, porque al final, en un sistema como el que tenemos, que es democrático, pues lo que está diciendo la población que va a las urnas una y otra vez es que ese es el reparto de fuerzas, porque es muy parecido al que ha habido en Extremadura. Y bueno, quizá tenga razón don Guillermo y lo que estén intentando todos los líderes es hacer un cálculo para, a pesar de entender que tienen que pactar, pues ver si les conviene convocar antes las elecciones autonómicas andaluzas, antes de pactar o después, o bueno, este tipo de juegos y de cábalas a los que son muy dados los políticos. Eh, Otro que haciendo cábalas parece que ha vuelto a no acertar es Tezanos con el CIS. sí, una vez Pero más. bueno, No, me empieza a mí a preocupar, ¿eh? Eso me empieza a preocupar. yo Siga, 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 perdón, perdón. creo que es cada vez más a cara descubierta el que el CIS se está utilizando como una herramienta de propaganda. Yo creo que ya no es ninguna Yo, teoría de la conspiración. don Pedro, déjeme que me ponga un poco conspiranoico. Es decir, cuando hay ciertos errores, sí puedes querer hacer una labor propagandística. Cuando el CIS asume eh, hacer el ridículo de manera tan decisiva, a mí me da miedo. Y me da miedo, y fíjese lo que le voy a decir, que el día de mañana pueda haber un chanchullo y se diga, no, 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 perdona, ya ustedes lo que pasa es que daban por hecho que la derecha iba a ganar, pero ya acuérdense de los sondeos del CIS que ya decían que el PSOE estaba en primer lugar. Es decir, ha llegado a un grado de ridículo el CIS que me empiezo a acojonar y me empiezo a pensar si el CIS no se está utilizando, y reconozco que me estoy poniendo muy conspiranoico, ¿eh? Pero es que simplemente por una cuestión de limpieza, decir, oiga, que no me digan que estoy al servicio del PSOE y tal, voy a acortarme un poco, porque todos los sondeos dan una abrumadora mayoría al PP y a Vox. Entonces, ¿por qué? Y luego, además, tampoco tiene mucho sentido, porque yo no acabo de entender que favorezca al PSOE decir que van en cabeza. Yo creo que si tú quieres movilizar al electorado de izquierdas, no sé hasta qué punto es correcto el hinchar los resultados del PSOE. Yo haría lo contrario, decir, oye, o la izquierda se moviliza o la derecha va a arrasar. Entonces, empiezo a temer que no se trate de una maniobra únicamente propagandística, sino un instrumento para luego poder justificar algo que quiero pensar que no se hace, porque la verdad es que también he de decir en mi contra que el control del recuento se hace en España, está bastante controlado, pero ya es que yo no concibo cómo pueden hacer el ridículo de esta forma, porque sí que se está produciendo un vuelco. Es decir, ahora, por ejemplo, el relato de que en Extremadura, en las últimas elecciones, no ha habido un fracaso porque no han retrocedido. Vamos a ver, ha sido un fracaso rotundo de la izquierda, pero rotundo. Es decir, en unas elecciones que el Partido Socialista, que lleva 20 años en la oposición, solo suba 2 escaños en un reparto de escaños que se ha aumentado, porque este año se repartía un escaño más que las elecciones autonómicas anteriores.
que solo consigan 2 escaños más a costa de dejar sin representación parlamentaria al resto de formaciones de izquierdas, es un fracaso enorme. Es decir, para el Partido Popular y el Vox suman una amplísima mayoría absoluta. Lo que pasa es que, claro, ahora parece que si no van aún hacia más bajo, parece que es la máquina propagandística de PSOE que le han comprado el relato a buenos medios de la derecha, diciendo que el PSOE salva los platos. No, el PSOE ha tenido un desastre. Es un partido que lleva en la oposición chupando oposición, porque el desgaste se genera en el gobierno, no en la oposición, y que no sea capaz de impedir que el partido que lleva gobernando hace 30 años aumente en más proporción que el principal partido de la oposición y que encima sumando a Vox se sale es un fracaso enorme. Entonces, a mí lo que apuntaba, tú lo decís, a mí me empieza a oler a chamusquina, pero bueno, yo quiero entender que en los próximos días nos van a dar es decir, hay movimientos de decir, desde abajo, decir, oye, estáis llamados a entenderos, ahora no tenéis excusa, es que esta misma semana los dos líderes nacionales lo han dicho muy claro. Feijóo, que hay que asumir el gobierno, que tienen que asumir el gobierno y Santiago Abascal diciendo que van a entrar en los tres. Pues venga, pues pónganse ya manos a la obra, porque si no, al final. Pero a mí me llama la atención la falta de curiosidad periodística en las ruedas de prensa. Y yo, pues podrían ustedes ponerlos en aprietos. ¿Puede usted ponerme negro sobre blanco ahora mismo en dónde está el escollo? Porque yo, hombre, las de Castilla y León que acaban de ser ahora, pero Bueno, no sé, las de Extremadura fueron el año pasado, en diciembre. sí, sí. ¿Eh? Dígame dónde está el problema, porque el electorado no entiende qué es lo que sucede. Cuando además todas las encuestas, exceptuando el CIS, en las nacionales, dicen que, es decir, el espejismo andaluz que dijimos, la idea de que el PP puede volver a sacar mayoría absoluta, eso lo rebaten todas las encuestas. Todas las encuestas dicen que el PP va a necesitar el apoyo de Vox. Entonces, coño, si sabes que no vas a tener más pareja de baile que Vox, pues chico, lo que tengas que hacer, hazlo ya. No sé, a mí es algo inexplicable. Bueno, don Pedro, ¿quiere aportar algo más o pasamos al siguiente bloque de noticias? Adelante, don Esto, Ricardo. sí, ¿no? Bueno, pues al mismo tiempo estamos ahora inmersos en esta guerra, le vamos a llamar la guerra de Irán, en la cual hemos sufrido en nuestro bolsillo los sufridos contribuyentes españoles el aumento de materias primas, en este caso la energía a tope, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, don Pedro, un vistazo Lo internacional a lo de la veo guerra de Irán, muy negro, como el desafortunadamente. petróleo. Como el petróleo y como el carbón, que ya no podemos quemar como otros sí que queman, y como el Sí, gas, que nos ha subido porque ya no le queremos comprar en Europa a Rusia, y como todo lo que está subiendo porque el estrecho de Hormuz está bloqueado para aquellos que no quiere Irán que lo transiten. Eh, es un desastre. Es un desastre que creo que no era necesario, ni inminente, ni acuciante. La situación de Irán, que tendrá sus muchos males, es una situación que llevaba años y años alargándose, en la que hay unas negociaciones y en la que hay un tira y afloja sobre el tema de la carrera nuclear y en la que hay mucha diplomacia durante mucho tiempo, sanciones, etcétera, 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 y no, en mi opinión, no había ninguna necesidad de meterse en este gran embrollo. Y creo que a Trump se lo han llevado al huerto y con él nos han llevado a todos nosotros a una situación muy fea que tiene pinta de poder durar bastante tiempo, porque a diferencia de lo que ha pasado cuando han intervenido en Venezuela, donde teníamos la esperanza de que hubiera un cambio de régimen y lo único que ha habido es asegurarse los Estados Unidos de que sus empresas petrolíferas
van a seguir siendo las que saquen el petróleo de allí. Poner a alguien como es Delcy Rodríguez muy pendiente de hacer caso a todo lo que diga Estados Unidos, pero sin ganar mucho los venezolanos, ni en libertad, ni en nuevas elecciones. La cúpula básicamente sigue siendo la misma. Y yo no sé si en Irán es incluso peor, porque en Irán ni siquiera, a pesar de haber eliminado a muchos altos cargos, parece que puedan. Claro, la superioridad militar no es la misma, la situación geográfica y la distancia no es la misma. Me parece que se puede alargar y además que Irán, cuando tome represalias, como ya ha hecho en algunos casos, tema de las plantas de gas, etcétera, de helio, puede poner las economías occidentales en grandes apuros. No sé si en todo esto don Guillermo está de acuerdo o está en desacuerdo conmigo. Pero vamos a preguntar, Guillermo. No, no, vamos a ver, yo sí que soy partidario yo creo por razones humanitarias y por razones de seguridad global y de la paz, pero sobre todo por razones humanitarias y también por seguridad. Eh, Esta guerra se debería haber librado mucho antes y sobre todo enfrentándose, teniendo en cuenta que es una guerra, no una intervención quirúrgica como la que se ha hecho en Venezuela de tocar a los mandos para luego, en el mejor de los casos, propiciar una transición, como dijimos en su día, a la española, en la que haya una transición de la ley a la ley, que sean el propio aparato, la propia estructura del régimen chavista el que evolucione hacia la democracia, no dar un salto, sino utilizar el propio sistema, que es lo que vino luego a decir Marco Rubio, de que no se podrá crear un vacío de poder y es la forma de justificar el que ahora mismo haya una dictadura en Venezuela favorable a los Estados Unidos. Yo quiero creer que ese es el mejor de los casos. Es decir, que efectivamente va a haber, porque yo entiendo también que no puede haber un salto revolucionario si no tomas el territorio, que tienes que buscar que sea la propia estructura la que vaya evolucionando hacia la democracia. Pero hay un riesgo de que eso se enquiste y simplemente se quede en una dictadura favorable a los intereses americanos y no en una democracia que debe ser el objetivo. En el caso iraní era evidente que no se trata no con una operación quirúrgica, no lo podía hacer, aquí tienes que liberar una guerra, no te digo una guerra de los 100 años, una guerra de 3 años o 4 años, pero claro, que tengamos unos medios de comunicación que le parezca que la guerra se está alargando cuando no que llevará 400 horas o 500 horas de guerra. O sea, bueno, un régimen como el iraní, en donde hay un imperativo, para mí, por parte del mundo libre, que es que no se puede consentir que un régimen que acaba en los últimos 40 días de exterminar a más de 40.000 personas se dote con armamento nuclear, porque, insisto, el equilibrio y la disuasión y por la seguridad de la autodestrucción mutua funcionó en el tema del equilibrio del armamento nuclear entre las democracias y los regímenes comunistas. Ahí operaba la famosa máquina de la película Juegos de Guerra. Es un extraño juego. La única forma de ganar es no jugar. Eso que sirve incluso con regímenes comunistas no funciona con un régimen fundamentalista islámico. Un régimen fundamentalista islámico está del lado de Dios y si tiene que sacrificar a su población por hacer los deseos de Dios en la tierra, se adoptan. Además, van al cielo y se les retribuye. Entonces, no se puede consentir que un régimen islamista tenga armamento nuclear. Cueste lo que cueste. Entonces, a mí, Donald Trump creo que no sabe a lo que se está enfrentando y lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es, primero, haber declarado la guerra antes y luego llevar infantería. Es decir, se trata de cambiar el régimen y provocar un alzamiento. La gente que se había alzado y que habían sido pasados a cuchillos, insisto, entre 40.000 y 50.000 personas asesinadas en menos de 40 días, provocar una guerra para que haya un cambio de régimen. Pero no se puede tolerar, no se puede consentir
Yo no sé si es inminente, no es inminente. Ahora juegan con la guerra. Primero, ahora, para denigrar un poco la intervención americana, dicen que la administración americana decía que era inminente, que Irán se iba a hacer con un armamento nuclear. No, no es inminente. No lo han dicho nunca. Para justificar que ha habido un cambio de... No, no. Lo que seguro, porque cualquiera que conoce la situación en aquel país, es que es un empeño confeso del régimen de los ayatolás de hacerse con armamento nuclear, un país que masacra a su propia población, que tiene como objetivo fundacional el exterminio del pueblo judío y que además financia el terrorismo en Hezbollah. Eso no se puede consentir. Entonces, yo creo que los partidarios del mundo libre, que no hemos creído que no nos hemos comido el pacifismo de pizarra de algún instituto Mises o de alguna esto, tenemos que seguir pues aquella frase de Jefferson, ¿no? A veces por la libertad, de vez en cuando hay que derramar la sangre de los patriotas y de los tiranos. Y yo me parece, insisto, no, que está justificado. No, yo no hablo de guerras justas, yo hablo de guerras justificadas. Y a mí la guerra al régimen ayatolá me parece plenamente justificada. Ahora bien, todo lo que te enfrentas, que ahí no vale una operación quirúrgica de llegar, pegar dos pepinazos al clérigo mayor y luego pensar que la cosa se van a poner en primera señal de orden, como ha pasado con el régimen venezolano. El régimen venezolano, ante ese tipo de acciones, es sensible. Los ayatolás no. Es decir, el régimen integrista no importa el sacrificio. Es decir, no importa. Y esto, si hace falta poner otro y otro y otro y otro, porque, insisto, ellos tienen a Dios a su lado. Entonces, eso, no hay daño, no hay perjuicio que no puedan dejar de asumir con tal de convertir y recordemos que fue un ayatollah, la famosa frase de la paz con Israel es contraria a la ley islámica, que la entonó Hamas, en realidad era de Hezbollah, era del sector chiita, es decir, ellos tienen como mandato divino el exterminio del pueblo judío, porque no conciben que en la Umá, en la tierra sagrada de Alá, haya un estado de infieles. Entonces, ese tipo de esquema en un gobernante no se le puede tolerar. Entonces, yo invoco a los grandes teóricos del derecho internacional, bueno, la Escuela de Salamanca, que invocaban justificaban la guerra preventiva, que justificaban el principio de injerencia, cosas que ahora, por ejemplo, los mamarrachos que invocan del derecho internacional, que es puro positivismo jurídico emitido por una cuadrilla en Naciones Unidas, algunos de ellos con derecho de veto, siendo dictaduras, para decir lo que es legal o no legal. Yo invoco el derecho natural y los principios generales del derecho, que debemos no solo no respetar el principio de no injerencia, sino asumir el deber de injerencia ante un régimen que está exterminando a su propia población y que tiene como objetivo fundacional y declarado el exterminio de otro pueblo, y que además financia a organizaciones terroristas como Hezbollah, que están masacrando a gente. Entonces, eso no, el mundo libre no lo debe consentir. Y lo que pasa es que tiene que saber que se enfrenta, que no es una guerra de 4 días. Será una guerra, pues, si lo hacen bien, pues de 1 año, de 2 años, aprovechando que hay contestación social, porque otra cosa que en los medios de comunicación que se silencia son los actos de festejo que los iraníes están haciendo cada vez que se han cargado a un ayatolá. Eso no se ve en las cámaras de televisión occidentales. Así que la gente se ha atrevido, a pesar de la represión que hay, a festejarlo. Entonces, yo creo que yo estoy muy del lado de esta guerra, y lo que claro que tiene unas consecuencias absolutamente devastadoras. Es decir, el tema de Hormuz, como apuntaba antes. Quiero aportar un dato. Ahora acabo de oír las noticias y parece ser que Trump ahora da un ultimátum, ya veremos si lo cumple o no, para que en 48 horas el régimen iraní deje libre ese paso, so pena de bombardear todo el tema eléctrico, centrales eléctricas y eléctricas. Pero claro, ahí tenemos unas consecuencias económicas, eso no lo voy a negar, claro que hay unas consecuencias económicas
muy negativas, que por cierto, como esta semana por fin han tomado medidas económicas del gobierno, simplemente muy rápidamente decir que me parecen tardías y escasas, pero bueno, bienvenida sea la rebaja fiscal, que hoy que he repuesto yo gasolina, pues bienvenido sea que no se han bajado el margen fiscal que tiene la gasolina, que es muy grande. Pero yo digo, yo hubiera sido más ambicioso en la rebaja fiscal. Ya, claro. Bueno, don Pedro, ¿algo que señalar eh, para, para este tema o pasamos ya al siguiente? Bueno, el gran problema que yo tengo con este tema son los precedentes. Y es el hecho de que yo fui de los que se creyó lo de las armas de destrucción masiva en Irak. Y después se ha visto que al final, bueno, pues hay unos determinados lobbies que tienen mucho poder, tanto el armamentístico como el israelí en Estados Unidos. El israelí efectivamente es una zona muy conflictiva en la que tiene muchas amenazas y en la que pues, tiene que andar con mucho cuidado porque hay muchos vecinos con los que no se lleva bien, algunos otros con los que sí. Y efectivamente, pero claro, y más saliendo grandes personalidades o grandes cargos como este que ha salido ahora, Joe Kent, diciendo que Irán no supone una amenaza y que no está cerca de conseguir el armamento nuclear. Por lo tanto, no sé, me cuesta mucho creer en todo esto cuando se alinean tanto los intereses de la gente a la que le viene bien la guerra. Y bueno, me cuesta mucho. Sí es verdad que simpatizo con el tema de que el régimen iraní masacra a su propia gente. Me refiero, simpatizo con el intentar salvarlos de eso. Pero claro, esto entra un poquito en contradicción con lo que dice Trump ahora, porque si tú lo que estás amenazando es con llevar la guerra a un siguiente nivel y destruir ciertas infraestructuras, entonces tú vas a perjudicar mucho a la gente de ese país, porque no van a ser solo los altos mandos los que sufran las consecuencias. Por lo tanto, esto entra un poquito en contradicción con si la guerra es para librar a la gente de Israel de ese régimen tan atroz, pues entonces supongo que tendrían que ser otras acciones. Y si la guerra es por el tema del armamento nuclear, pues tendría que haber ciertas pruebas o ciertos indicios que nos pudieran mostrar y que a mí me hace sospechar que en el mismo modo que cuando lo de las famosas armas de destrucción masiva, pues si no lo muestran es porque a lo mejor no existe. Entonces, esas son las principales reticencias que yo tengo con este tema y luego pues mucha pena por eso, por las consecuencias tanto para la gente en Irán como para la gente en los países de alrededor, como para las centrales gasísticas de Qatar o la economía de casi todo el mundo, porque como muy bien dice, también, bueno, darle la bienvenida a esas medidas del gobierno, aun estando de acuerdo con don Guillermo en que son tardías. Ujú. Bien, don Guillermo, ¿cierra usted el tema o paso ya al No, siguiente? ¿Eh? no, yo simplemente vamos a ver, pues una cosa, puntualización. Yo creo Sí. que la administración norteamericana, y yo desde luego tampoco, tampoco eh, justifico esta guerra por el riesgo inminente de que Irán se arme se dote de armamento nuclear. En cuanto a que Irán, no de ahora, desde hace mucho tiempo, quiere dotarse de armamento nuclear, no hay que invocar a nadie de la administración americana. Basta oír lo que decía y lo que dicen los clérigos que rigen ese régimen, que quieren dotarse de armamento nuclear y que están con uranio enriquecido, que están maniobrando porque lo quieren hacer. Y además es lógico y natural que estos que están iluminados quieran hacerse con el armamento que podría eh, permitirles sus fines de exterminación del pueblo judío, llevarlo. Es decir,
No es que no me lo crea, es que yo me creo a ellos cuando dicen que quieren hacerse con el armamento. ¿En qué grado están? Si estaban cerca o Ese estaban es más el lejos, tema. yo no lo sé, lo ignoro, lo ignoro. Pero que quieren hacérselo, es que lo dicen ellos. No es que sea No, un amigo de Trump el que lo haya dicho, es que lo han dicho claro. ellos. Yo creo que lo que ellos dicen Y más no, bien y es no de que ahora, quieren desde energía hace mucho nuclear. tiempo. Es decir, No, no, no. recordemos que Israel, pero no Eso de, es, no de ahora, insisto, Israel ya ha bombardeado, te iba a decir. aunque Irán ha Sí, bombardeado muchas veces a Israel, porque los bombardeos no han empezado ahora. Israel también ha bombardeado hace 2 años o año y no, medio, no, menos, bombardeos menos. templos Sí, donde estaban con el enriquecimiento de uranio y desarrollando el programa nuclear iraní. Es sí. decir, que no es algo nuevo ahora para que ha venido sobrevenido. Y insisto, el tema de los intereses, hablar las cosas por intereses económicos, había una frase muy buena de Mises refutando la idea esta, en el fondo marxista, que justifica que todas las acciones están justificadas, los mueven los hilos económicos. Es decir, evidentemente que hasta en algo tan destructivo como es una guerra hay gente que puede sacar partida, pero no lo que mueve el mundo y lo que mueven las acciones no son los intereses, son las ideas, porque también hay muchos más intereses económicos, infinitamente más intereses económicos en la no intervención militar que en la intervención militar, porque la guerra en términos netos es un mal negocio. Por eso, entre otras cosas, los liberales solemos ser gente que tiende al pacifismo en ese sentido, porque la guerra es mal negocio. Claro, eso no quiere decir que no seamos ingenuos que hasta en los procesos destructivos como es la guerra haya gente que saque beneficio. La cuestión es, ¿por qué una mayoría que puede sacar beneficio en la no intervención militar calla y silencia y gana el lobby favorable a la intervención? Porque yo creo que en el fondo lo que se mueve es la estrategia, a lo mejor con aciertos o sin acierto, pero piensan que la guerra está justificada, a lo mejor equivocadamente, pero no por los intereses, no es que siempre hay intereses, es como cuando hablaban del pequeño comercio, no, es que el pequeño comercio tal son los intereses económicos de las grandes empresas que no quieren la competencia. Digo, no, el problema es que hay intereses económicos a favor de los grandes comercios, pero los pequeños también tienen intereses económicos, a veces enfrentados. Los comercios pequeños que ya están instalados les viene bien que haya legislación que prohíba el acceso de nuevos comercios pequeños. La cuestión es, Pero, don ¿por qué? Guillermo, Es decir, ¿por qué los perdóneme, intereses se derivan en un favor o en otro? Porque lo que mandan no son los intereses, es el claro, relato. no, pero perdóneme, y sé que don Ricardo quiere pasar a otros temas, No, pero no, es que es no. un tema Adelante, apasionante. adelante. A ver, ¿por qué gana la partida el interés de la guerra en lugar de toda esa gente que a lo mejor no quiere la guerra? Y dice usted que es por las ideas. Hombre, es que el que está dándole dinero para la campaña electoral al político de turno es el lobby armamentístico. Por mucho que Uh haya -huh. muchísima gente que no quiere la guerra y que tiene interés en que no haya guerra, no tiene comprado al político. Entonces, Bueno, me parece, no nos hagamos, como dice usted muy bien muchas veces, no nos hagamos trampas al solitario. Claro que hay intereses, pero lo que cuenta aquí es la influencia. Y claro, hay sectores que tienen una gran influencia sobre la política, sobre el Estado, sobre lo que hace el Estado, incluido todas creo que las siglas son IPAC, que es todo ese lobby siempre regado de dinero por el gobierno de Israel, que aporta a la campaña de, creo que es el 95% de los senadores estadounidenses. Es decir, que hay gente que ha aprendido dónde hay que meter el dinero para ganar. Y sí, sí, esto, sí. pues, Si funciona yo no así, digo que no, desafortunadamente. pero si yo no digo que no haya lobbies en favor de la guerra, lo que te quiero decir es que al principio no se puede argumentar todo en base de lobbies, porque también puedes decir que pueden haber lobbies. O sea, vamos a ver, Israel, el estar en guerra le cuesta una fortuna. Es decir, económicamente, los intereses Bueno, ahora mismo se la económicos de Israel, subvenciona a Estados Unidos. ¿eh? Ahora mismo se ¿Perdón? la subvenciona a Estados Unidos. No le cuesta tanto porque es Estados Unidos el que está gastando 1.000 millones de dólares al día en la guerra. No, pero no te engañes. Israel está en economía de guerra. Israel ahora mismo está que le apoya a Estados Unidos, sin duda,
Pero aún Más de así, 20 años. Más de Israel 20 tiene años. un problema de primer orden de lo que le cuesta Siempre. la guerra. Lo que pasa es que se juega la supervivencia. Es decir, lo que no acabamos de entender es que Israel es una isla en un rodeado de un mar de gente que piensa Hay que que matarlo. su mera existencia contradice la ley de Dios. Y aunque ahora mismo Israel ha podido, y de hecho Irán está, entre otros casos, no solo estaba matando o bombardeando a israelíes o aliados de Estados Unidos, está también disparando, bombardeando muchos países árabes que los acusa de traidores de estar sirviendo a los infieles. Y está bombardeando Líbano, está bombardeando. Y bueno, la misma matanza que hubo hace 2 años, o ya no recuerdo, el tiempo pasa en Israel, ahora se ha sabido que estuvo teledirigida desde Irán. Todo lo que El ha 7 de pasado con octubre del año la pasado. reacción de Palestina. Entonces, lo que nos tenemos que enterar es que Israel hay una confesa declaración de que eso va contra Dios y que tienen que exterminarlos, todos los judíos al mar. Es que si no nos creemos, a mí me parece como cuando con Hitler, es decir, coño, es que lo dejaron negro sobre blanco. Entonces, es que no hemos leído los fundamentos, los estatutos fundacionales de Hamas. Es que no sabemos lo que es Hezbollah, el partido de Dios. Es que lo declaran ellos, que quieren exterminar al pueblo judío. Entonces, ¿por qué te crees que Israel, pudiendo hacer negocio y dedicándose, ¿qué crees? ¿Que le vamos a dar lecciones a los judíos de las cosas buenas del comercio en lugar de hacer la guerra? Claro que lo saben mejor que nosotros, porque son gente que ha manejado el comercio y sabe que lo mejor en este mundo es el intercambio mercantil. Pero si asumen que tienen que hacer una guerra es porque le va la supervivencia en ello, porque tienen el objetivo enemigos declarados, que el único judío bueno es el judío muerto o el judío que está fuera de Oriente Medio. Bueno, nos Porque queda poco. Si quiere aportar algo, don Pedro, porque en realidad el tercer tema a tratar no hay tiempo para ello y no vamos a desvelar el enunciado de ese tema porque lo haremos, tiempo habrá en los próximos programas. Pero le queda medio minuto. Lo que quiera usted comentar y cerramos. Simplemente lamentar que tengamos el mundo en esta situación, como muchas otras veces, y efectivamente son situaciones complejas en las que hay actores con intereses muy encontrados y efectivamente hay fundamentalismo y hay gente muy mala en el mundo y es una lástima. Ya lo creo. Bueno, sí que me gustaría, aunque a modo de referencia ya lo tendremos más en los próximos programas, la situación en Cuba, que también requiere una atención. Después de tantos años de comunismo, pues en Cuba, a ver si por una vez por todas el pueblo cubano puede retomar la libertad secuestrada por el odioso comunismo. Mira, así Pero como soy muy bueno, pesimista en Irán, en Cuba sí que pienso yo puede ser, que, puede ser. con una operación quirúrgica, porque está el régimen muy, muy debilitado y hay ansias de libertad, y hay una gran exilio abajo, con un pequeño empujón, por supuesto bélico, por lo que digo yo, lo que se sostiene por No la sé, fuerza, solo puede ser derracado por la fuerza. eh, Entonces, ahí sí, en Cuba sí que podría, pero Irán va a costar mucho. Irán muy bien.